en primera carta a los Corintios, primera de Corintios, el capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Dice el versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Hasta ahí por el momento la lectura de la palabra del Señor. Aquí se nos presenta dos formas de ver la vida, la terrenal y la celestial. La terrenal es primera. La terrenal es primera, se identifica con una persona, con la persona de Adán, versículo 45, el primer hombre Adán. Y luego dice el postrer Adán, o sea, el segundo Adán podríamos decir, el Adán que vino después. ¿Y quién es ese Adán? Dice el versículo 47, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y ahí están las formas de ver la vida. Y luego se nos invita a que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción. Cosas que no podemos hacer nosotros con nuestros propios medios, pero sí Dios en su soberanía, en su misericordia, permite que escuchemos el mensaje del Evangelio y a través del mensaje del Evangelio nuestros cuerpos terrenales y mortales se vistan de inmortalidad y de incorrupción. Es tremendo, es un milagro, en realidad, que se realiza al momento de la conversión del hombre. Lo espiritual obviamente no es lo primero, sino lo animal. Adán, el primer hombre, y debemos decir que fue un hombre real, que existió un hombre llamado Adán, existió una mujer llamada Eva, son personajes históricos, y el Señor lo dejó establecido también en su palabra, cuando Él dice, mas al comienzo no fue así, al comienzo varón y hembra, Dios los creó. O sea, para Dios fue un hecho real, no como algunas personas dicen que es una manera alegórica de contarnos cómo fue que se produjo la evolución. Incluso hay personas que se dicen cristianas que creen esto. Adán y Eva son personajes casi mitológicos para explicarnos a nosotros cómo fue la evolución. Pero el Señor lo dio como un hecho real. Adán y Eva fueron nuestros padres, los mejores representantes de la raza humana. Adán y Eva, los mejores. No pensemos nosotros que alguien hubiera podido ser mejor que Adán. Adán era el mejor representante de la raza humana y cayó, desobedeció y desobedeció a Dios, haciéndole
caso omiso a la ordenanza de Dios que no comiera del árbol y obedeciendo a la voz de Satanás, el diablo, que dijo todo lo contrario al mandamiento de Dios. Satanás sembró en su mente esta semilla de rebeldía. El día que ustedes coman de ese árbol, van a ser abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y es así. Satanás, el diablo, es mentiroso, es padre de mentira. Él es homicida desde el comienzo, es malvado. Satanás no tiene misericordia. Ninguna de las cosas buenas que conocemos tiene Satanás. Y es también un personaje real, una persona real, que hace cosas reales en este mundo terrenal. Aunque es un ser espiritual, él está obrando también en lo terrenal. A veces te estorba, tú sientes que el Espíritu Santo te está convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, y Satanás puede estorbar esa obra. ¿Cuántas personas han dicho, justo tenía la necesidad y quería asistir a la congregación, quería aceptar su invitación, pero me llegó una visita, o tuve que hacer un trámite, o pasó esto y aquello? Son trabas y estorbos que Satanás pone. El terrenal, Adán, nos traspasó a nosotros los terrenales el pecado, nuestra naturaleza pecaminosa. Y así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y nosotros somos producto de esa naturaleza adámica, por darle algún nombre. Pero Dios nos muestra en su palabra que ese personaje Adán, esa persona, es el primer Adán. Y ahora nos introduce en el segundo Adán. Y nos habla de este postrer Adán, que es un espíritu vivificante. Entonces nosotros estamos aquí en el nivel terrenal y a través del postrer Adán, del segundo Adán, que es el Señor, podemos pasar al nivel espiritual. Y podemos llamar a Dios Padre. Y podemos orar y tener la seguridad que Dios nos escucha. Y podemos obrar y andar en el mundo espiritual de Dios, en el reino de Dios. Pero todo eso no se puede hacer en lo terrenal. Se nos dice que hemos traído la imagen del terrenal, obviamente. Somos seres humanos, descendientes de aquella pareja, de los primeros, de Adán y Eva. Somos hijos de Adán. Estamos bajo pecado. Estamos bajo esa maldición que Él nos trajo. Pero ¿y qué del segundo Adán? El segundo Adán, el espiritual, el espíritu vivificante, ¿quién es? Nos dice acá que es el Señor, lo dice claramente. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El Señor Jesucristo vino desde el cielo. Y Dios envió a su Hijo a este mundo con un propósito, para salvar a los pecadores. Y el Señor me salvó a mí. Y el Señor quiere salvarte a ti. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. Que cuando Él estaba muriendo en la cruz del Calvario, estaba pagando nuestra deuda, nuestros pecados, para darnos esta entrada a lo celestial, a lo espiritual. Porque el versículo 50 nos dice que la sangre y la carne, que sería lo terrenal, lo de la tierra, la sangre y carne, eso no puede heredar el reino de Dios. Y tampoco la corrupción, nuestros cuerpos corruptos, heredan la incorrupción. Es algo totalmente lógico. Todo lo que hagamos en este mundo va a ser terrenal,
Pero el Señor quiere que obremos y andemos por fe en la esfera espiritual, en el reino de Dios. Pero para eso tenemos que creer en el Señor Jesucristo como Salvador. Si el Señor Jesucristo perdona tus pecados, si el Señor Jesucristo pasa a ser tu Salvador, el Salvador personal de tu alma, puedes andar en novedad de vida, puedes andar en las cosas celestiales, en las cosas espirituales, porque la sangre y la carne no heredan lo celestial, lo espiritual, y no pueden tampoco heredar el reino de Dios, que es lo espiritual. Y ahora Pablo pasa a decirnos un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. No todas las personas que están aquí presentes, siendo creyentes, experimentaremos la muerte. ¿Hay alguno de nosotros aquí en esta tarde, siendo creyentes, que no vamos a morir, sino que vamos a ver al Señor Jesucristo viniendo en las nubes? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, los que vivimos siendo creyentes, nuestros cuerpos serán transformados, porque es necesario que esto terrenal, esto corruptible, se vista de la incorrupción de nuestro Dios. ¿Y cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede obrar en la esfera espiritual, celestial? Es un asunto de fe, creyendo en el segundo Adán, creyendo en el hombre espiritual, en el espíritu vivificante. Como dice el verso 47, es el Señor, el Señor. Él es del cielo. Todos nosotros terrenales, pero el Señor vino desde su excelsa gloria, desde el cielo. Ropaje espléndido, divinal, es el de mi Señor. Cantábamos en la mañana un coro en el partimiento del pan. Glorias magníficas Él dejó para buscarme a mí. El Señor Jesucristo nos amó de tal forma, dice el escritor, nos amó y nos amó hasta el fin. Él murió en la cruz del Calvario para salvarme, perdonarme, y quiere salvarte a ti y perdonarte a ti. ¿Qué debes hacer para ser salvo? ¿Acaso debes anotarte en algún libro de la iglesia? Como una persona decía, estoy anotada en el libro de la iglesia. El Señor le dijo a sus apóstoles que se alegraran, se gozaran, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Pero ¿qué pasa con aquellos que no están inscritos en este libro de la vida? Apocalipsis dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué terrible saber lo que va a pasar con una persona que rechaza el mensaje de salvación, que rechaza al Señor Jesucristo como Salvador personal. La Biblia lo dice, va a ser lanzado al lago de fuego. No tienes por qué pasar por eso. El Señor te está dando tiempo ahora. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Hemos leído estos pasajes que hablan
de que nuestro padre, Adán, pecó. Pero aparece el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, que cumplió todos los mandamientos del Señor, que tuvo una vida perfecta, que nadie tenía nada que decir de él porque su vida fue perfecta. Todo lo que él decía era perfecto, todo lo que él hacía, perfecto. Él dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. El segundo Adán, el postrer Adán, el espíritu vivificante, el Señor que vino del cielo. ¿Qué necesidad tenía el Señor de dejar sus glorias magníficas? Ninguna, pero lo quiso hacer. Por amor a ti, por amor a mí. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Nuestra fe, que creamos en su sacrificio en aquella cruz. Que creamos que cuando Él estaba muriendo en la cruz del Calvario, estaba pagando nuestros pecados, estaba pagando la deuda, que su sangre derramada limpia nuestros pecados, que a través de su muerte en la cruz, Dios puede perdonar nuestras maldades e iniquidades, que a través de su sacrificio, allí en la cruz del Calvario, como un altar, se presenta a nuestro Señor como el Cordero, sin mancha y sin contaminación. ¿Qué debe hacer el hombre? Siempre voy a la pregunta que le hizo un hombre, un carcelero, a Pablo y a Silas. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta no fue, congrégate con nosotros, hace buenas obras, bautízate. No, no fue esa la respuesta. Entrega tu diezmo. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo y de Silas? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le contestaron, cree, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. El Señor bendiga su palabra.